Hola, bienvenidos a la Travesía de la LEP. Continuando con la sección de entrevistas, el día de hoy me acompaña Alan Salinas. Él es sociólogo por la Universidad Mayor de San Marcos y también es catedrático de dicha casa de estudios. Por otro lado, también es politólogo por la Universidad Flaxo y actualmente también es columnista del Montonero. Hola, Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julio, buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecerte a ti, Alan, por el espacio y por el tiempo que nos brindas para cedernos en esta entrevista, que es sumamente importante ya que la semana pasada se llevaron a cabo las elecciones presidenciales rumbo al Bicentenario. Y quiero empezar por esto. Creo que muchos de nosotros nos encontramos sorprendidos al encontrar a un Pedro Castillo y a Keiko Fujimori en una segunda vuelta. ¿Te imaginabas encontrar este escenario electoral político? Bueno, en realidad no me esperaba. Realmente en un contexto de fragmentación muy alta, fragmentación quiere decir que hay muchos candidatos, 24 aproximadamente organizaciones que participaron de la contienda electoral, y un electorado muy volátil quiere decir que cambia repentinamente el votante de un momento a otro. Esto, por ejemplo, lo podemos ver por ejemplo, hay gente que ha votado por Ollanta el 2011 y el 2016 nos hizo asco de votar por PPK, Por ¿no? otros, así En esta es. elección, igual, tan transitado el cambio de su voto de un candidato a otro sin discriminación ideológica. O sea, Polarizado también, ¿verdad? sí, también es una elección polarizada. Ante esta situación, yo lo que pensaba era que esto iba a ser de la siguiente manera, o sea, si iba a pasar a segunda vuelta Lescano y el segundo lugar iba a disputar pues o Keiko o Aliaga o De Soto u otro candidato, ¿no? Entonces yo básicamente veía eso, pero no lo veía al Castillo, ¿no? Pero como te digo, es una elección donde todo puede pasar, ¿no? En un contexto post-Odebrecht, post-Vacunagate, que es el caso de las vacunas que Vizcarra y otros funcionarios públicos Está involucrado. hicieron o la tomaron, ¿no? La gente ya no cree en nadie. Entonces, la elección, como habrás visto, ningún candidato ha sobrepasado el 20%. Y eso es sintomático, ¿no? Para el país. Así es. Y justamente mencionabas a Keiko. Keiko, diferentes encuestadoras la daban o la colocaban en un cuarto a quinto lugar. Sin embargo, en tan poco tiempo, ¿cómo crees que logró capitalizar estos votos y lograr así pasar a una segunda vuelta? Bueno, si te fijas en las encuestas, Keiko tenía un voto duro que no pasaba de 7-8% hasta 9 casi. Y eso, pues, y eso de alguna manera le ha ayudado a ella, porque ese electorado, que es un electorado fijo, o sea, votante por fuerza popular, no la tienen otros en competencia electoral. Refiriéndome a la competencia electoral, otros subían y bajaban de acuerdo a los contextos que se venían o se avecinaban, ¿no? Y a esta situación le agregamos el tema de que ella hizo una buena performance en el debate. Mate. Habló muy bien, se expresó muy bien, dijo sus puntos concretos, atacó cuando que tenía que atacar, y eso le ha generado pues que el electorado indeciso vote por ella, ¿no? Y es por Eh, eso que ella pasó a segunda vuelta. claro. Ahora, el fenómeno Castillo es un fenómeno bastante importante también a señalar, que ya en el momento que tú me lo sugieras, hablemos de ese tema también, ¿no? Así es, porque en el caso de Pedro Castillo, después del debate, post-debate, él comenzó a subir, ¿no? Incrementarse en el porcentaje. Inclusive logró eh, estar por delante del partido de Julio Guzmán e incluso del mismo Urresti, ¿verdad? Y ahora mi pregunta también va por ahí. ¿Qué ha pasado con la izquierda moderada tradicional?
que de repente lo representaba Verónica. ¿Y por qué cree que no logró una victoria en esta contienda electoral? ¿Por qué sí Pedro Castillo? Porque yo creo que la ventaja que debe tener un candidato es que debe ser consistente en el tiempo. Y Verónica Mendoza, al querer ir a captar el voto de la clase media y al salir estos audios de una de sus candidatas al Congreso, no hizo más que desbaratar la imagen que ella tiene, ¿no? Hay un voto que es un voto que es, no es de izquierda netamente, sino es un voto radical, es un voto que prioriza algunas ideas de anti-establishment e ideas de igualdad, ¿no? Que cualquier candidato lo puede tomar. Entonces ella debió establecer bajo ese tipo de contexto al que ella va dirigido unas estrategias claras. Y no tuvo una estrategia clara. Y eso se pudo evidenciar en las caídas sistemáticas que fue teniendo Verónica Mendoza. Y a la vez, en su propia organización, no pudo darle consistencia. Esas pugnas internas que hubo en Juntos por el Perú hizo que cierto grupo de esta organización vaya y apoye a Pedro Castillo. Y eso sumó al otro lado, ¿no? Sumó más otras cosas, ¿no? Pedro Castillo es rondero, Pedro Castillo a la vez es profesor del magisterio, y estas son las redes tradicionales que no se han ido y que mueven gente, ¿no? A nivel rural y a nivel de Lima, de las periferias de Lima, ¿no? Así es. Así es, porque también Pedro de Castillo se empoderó en varias regiones, casi en 15 Así, sí. regiones, y casi en 15 regiones. Entonces, estamos hablando de que posiblemente haya hecho un buen trabajo en cuanto a bases, y también por lo propio que usted dijo, que significa un anti-establishment, ¿no? Que va en contra de repente de ello, del establecido. Y bien, ha sido de repente un escenario político con diversos tintes y diversos colores, porque estaba la izquierda de Verónica, de repente la moderada, la izquierda radical de Pedro. También encontramos la derecha de Keiko, de Soto, y por otro lado una derecha conservadora. Y justamente ahí va mi pregunta. Perú tiene un historial de que siempre ha elegido a candidatos de derecha y conservadores. Y en este caso creo que en Lima se empoderó bien Rafael López, Soto y Keiko. ¿A qué crees que se deba esto también? Bueno, el electorado peruano es un electorado conservador, no es un electorado, o en general la sociedad peruana es conservadora, no es una sociedad radical. Desde la historia, eso lo hemos visto, ¿no? El ejército realista, cuando vino Bolívar Exacto. a dar la independencia real del Perú, que fue no en 1821, sino fue en los 1824. Esta lucha también entre conservadores y liberales también. Exacto, que fue en la Pampa de la Quima, en Ayacucho, el ejército realista estaba conformado por el 90% del ejército realista estaba conformado por indígenas. Entonces es un factor clave para que te lleva básicamente a entender que, y en adelante también, el primer gobierno de Alan, en el primer gobierno de Alan, cuando Alan intentó estatizar la banca, el apoyo fue inicial, después se le vinieron todos en contra. Y ese es otro síntoma de que el peruano no es un peruano real, ¿no? Hay un sector, sí, pero ese sector es un sector que transita entre la radicalidad y la moderación. No han generado una especie de síntesis, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? Y transita entre esos dos polos el peruano, ¿no? Y eso es lo que realmente podemos observar el día de hoy, ¿no? Que el peruano, en general, si va a tener que decidir por una cuestión política, escogería o una cuestión moderada, ¿no? O escogería una cuestión conservadora. Y esa es la expresión que estamos viendo ahora, ¿no? La expresión que estamos viendo ahora podemos sacarla de la siguiente manera también. Lima tiene, o el Perú tiene diversas arenas, para usar un término de Martuchelli, ya que ustedes son sociólogos. Lima tiene muchas arenas. Perú tiene muchas arenas, ¿no? Una arena progresista, una arena conservadora, una arena liberal
y a la vez también podemos acá agregar una arena teocrática. Puede ser conservador, pero no puede ser religioso, pero sí López Aliaga ha reflejado eso. Y el FREPAP ha reflejado también esa situación. Entonces, ¿cómo entender esos fenómenos? Lo entendemos básicamente a través de estos tipos de situaciones o de arenas que se nos presentan en determinados contextos, ¿no? Y esas arenas son las que tenemos en estos momentos, y por eso es que entendemos también que haya gente que ha votado por López Aliaga por lo que representa también, simbólicamente, ¿no? No solamente como empresario, sino como alguien que es pro vida, ¿no? La Alguien que familia. es pro familia, que son los valores que enarbolan los de la perspectiva religiosa, ¿no? Que no son necesariamente católicos, también son evangélicos, y los del FREPAP, ¿no? También, exacto. ¿Y también crees que esto se deba a la crisis del sistema partidario que existe en nuestro país? Es evidente, claro, esta situación, no, pero igual puede suceder dentro de un sistema de partidos también, ¿no? Sucedió en España. En España se ha pasado de un sistema bipartidista a un sistema multipartidista, ¿no? Ya no está el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, ni el PP, el Partido Popular. Ahora está, primero estaban Podemos y después Ciudadanos, ¿no? Sí, Se formaron cuatro. Ahora salió una nueva expresión más radical de la derecha en España, que es Vox, que son unos ultranacionalistas, ¿no? O sea, puede suceder en sistemas de partidos institucionalizados eso, como también puede existir en sistemas no institucionalizados, como el caso peruano, ¿no? El caso peruano no es un sistema institucionalizado de partidos, es un sistema en crisis, ¿no? Nuestro sistema de partidos es crítico, es débil, es endeble, y por lo tanto, siguiendo pues algunos ejes de Scott Mayweather, tiene 4 ejes, ¿no? El primer punto dice es que damos legitimidad a los valores democráticos. Hemos visto que realmente nuestros demócratas acá en el Perú son precarios, ¿no? Cuando les conviene algo son demócratas, pero cuando no les conviene algo, pues no son demócratas. No sucede con los Fujimoristas, con todo el mundo. Puedes encontrar eso en todas las bancadas políticas. pragmáticos, ¿no? Así es. Entonces, otro segundo punto de Scott Mayweather que señala es que los partidos políticos institucionalizados o el sistema de partidos políticos institucionalizados deben tener arraigo en la sociedad. Los partidos o las organizaciones tienen arraigo en la sociedad muy pocas organizaciones. Las tradicionales son poquísimas adhesiones que tiene, ¿no? Ahora, legitiman las reglas de juego de la democracia de los competidores electoralmente. Por el momento sí, en el Perú sí, eso sí funciona, por el momento, ¿no? Estamos empezando, bueno, también tenemos una democracia joven, nuestra democracia recién tiene 20 años, la más larga de toda la historia republicana. La segunda fue del año 80 hasta el 92, 12 años, ¿no? Y después eran periodos muy cortos, ¿no? Y como estamos aprendiendo, como estamos 20 años, estamos aprendiendo también a votar, y los candidatos están aprendiendo también a aceptar que han perdido, ¿no? Pero por otro lado, también estamos comenzando a ver algunas cosas que ojalá la prensa se encargue de sacar, que es que actualmente existe mucho burocratismo en las entidades, Públicas. en las entidades de que ven el proceso electoral, en el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, ¿no? Que por cada cosa vetan a uno y no a otros, ¿no? Como el caso de Martín Vizcarra. Vizcarra debió ser vetado desde un inicio porque él no renunció para ser candidato. Eso es para empezar, porque ejerciendo funciones o habiendo sido vacado, él ya luego opta por tener una participación política. Y él tiene que tener un plazo establecido para poder hacer eso. Y no estaba dentro del plazo establecido para poder participar en una contienda electoral. Eso es por un lado. Pero por otro, pues, ¿cómo podemos entender que hayan sacado de la contienda electoral a la lista parlamentaria del APRA, por ejemplo, ¿no? Y a la lista parlamentaria del PPC, ¿no? Es una cosa que hay que también revisar. Existe mucho burocratismo actualmente en el Jurado Nacional de Elecciones,
Es un organismo A la autónomo. vez existen ciertos intereses, porque el juez del Tribunal Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que es Salas Arena, es el que es el voto dirimente, es el voto, son 4 ahorita los que están dentro del Tribunal del Jurado Nacional, Tribunal Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, son 4. Y el voto dirimente es el voto de Salas Arena. El voto de dirimente de Salas Arena vale por 2. Entonces, generalmente en el jurado, 2 siempre se oponían, ¿no? Y 2 junto a alguien y otros 2 votos, que implica el de Salas Arena y otra persona, eran pues la que partían la cosa. O sea, generalmente quedaban empatados. Y el que sacaba todo como conclusión o como ganador algo, a cualquier situación legal que se presentaba en el Tribunal Electoral del Jurado, pues Salas Arena dirimía. Y Salas Arena pues tiene un pasado político muy cercano a Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, y otras cosas más, y otras perlas más, ¿no? Entonces, esa situación hace que el propio Jurado Nacional pierda la imparcialidad, ¿no? Eso es por un lado, la imparcialidad por un lado, y por el otro lado el exceso de burocratismo, ¿no? Piden muchas cosas, muchos requisitos para una contienda electoral, haciendo prevalecer los requisitos sobre el derecho a la participación política que la Constitución estipula, ¿no? Eso no pasa en ningún país del mundo, ¿no? Pero eso está pasando en el Perú. Ahora, la cuarta es que para ver si existe un sistema institucionalizado de partidos, el cuarto requisito que te presenta Scott Maywerin es que los partidos estén sobre los líderes ambiciosos. Y eso no sucede. Los líderes ambiciosos pululan en la actualidad, nuestra democracia precaria. Entonces, yo lo que veo actualmente no es una democracia de partidos, es una democracia de políticos libres, políticos ambiciosos libres, ¿no? O sea, sin que si tienen la oportunidad de comprarse un kit electoral, lo van a hacer y a través de esa compra llenan todos sus requisitos y ya tienen su franquicia electoral o su franquicia política. Y como señala mi amigo Mauricio Zabaleta, lo que se ha formado Coaliciones. actualmente por el país son coaliciones de independientes. Así O es. sea, que son coaliciones o son alianzas coyunturales o alianzas electorales. Si me sirve tu marca y tu alianza política, lo voy a hacer. Y si después de la elección gano yo y gana la persona que está como tu aliada, siguen prevaleciendo los intereses, pues haciendo prevalecer los intereses, pues seguimos juntos, si no nos podemos retirar. Como sucedió con Chejade con Ollanta, Como llanta, como así es. sucedió con PPK, Aburratá con Ollanta, ¿no? Y lo mismo con PPK, y lo mismo con Toledo, y lo mismo, pues, eso, ¿no? Eso es lo que estamos teniendo ahora. Lo que estamos teniendo ahora es una democracia de políticos ambiciosos, de políticos libres, ¿no? De estas llamadas coaliciones de independientes. que solamente se unen para afrontar una contienda electoral, ¿verdad? Exacto. Y a la vez, tenemos un electorado demasiado volátil, es lo que yo le he denominado como el elector posmoderno. Así es. Puede Porque leerlo, Antonio. este elector posmoderno es aquel que creció entre los 90, que es el millennial, y inicios del año 2000, que es el centennial. La primera década del año 2000, que es el centennial. Entonces, estos electores o estas generaciones crecidas en primera década de los 90 y primera década del año 2000 son los que representan un 30% del voto y son los que han crecido en una situación de despartidarización política, ¿no? Crecieron sin tener una opción política vigente, crecieron sin tener una opción política por la cual adherirse. Ellos crecieron con la idea de que hay que votar por el mal menor. Ellos crecieron con la idea de militar más en los medios y las redes sociales que en los partidos políticos. Entonces militan más en la encerrona, militan más aquí en el blog de la LED, militan en Cuarto Poder, militan en Panorama, militan así en estos espacios. Militan más en los medios y en las redes sociales que en los propios partidos. Los propios partidos deben observar estos cambios, ¿no? ¿Por dónde se está yendo el mundo? ¿Por dónde transita la juventud? Y hacia ella
y a través de ella poder llegar a ese porcentaje de votos. Es por eso yo que les he denominado estas generaciones el voto o el elector postmoderno, que es un tipo de elector, ¿no? Y no es un elector ideológico. Un día puedes votar por Ollanta, el otro día puedes votar por PPK, ¿no? Es volátil Es muy volátil, la más volátil de América Latina. y voluble, pues, ¿no? Muy voluble. Sí, es muy voluble, así es, así es. Y justamente habías también tocado el tema de Vizcarra, que fue, ya que está inhabilitado por 10 años, fue uno de los congresistas con más votos, o el más votado. Ahora, son, por el conteo y por los resultados que ya ha dado la OMP, son 10 partidos o 10 bancadas que van a estar en el Congreso. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que se va a lograr llegar a cabo a un consenso, a un acuerdo entre ellos? Y yo creo que ahí van a necesitar mucho de muñeca política, ¿no? Yo ahí veo, lo que puedo percibir es que va a haber un congreso muy populista, va a ser un congreso muy populista porque la gente de Pedro Castillo un poco va a expresar ese tipo de opción de izquierda populista. Y por otro lado tenemos una opción de derecha que van a unir fuerzas también, ¿no? Ahora lo que yo veo es que en adelante que entre Pedro Castillo o Keiko Fujimori, va a tener una oposición muy fuerte en el Congreso, ¿no? Y esta oposición fuerte en el Congreso va a obedecer no a tintes políticos, ideológicos, sino va a obedecer a intereses. Y lo que hemos visto de la vacancia de Vizcarra es el preludio, y del cierre del Congreso, es el preludio a lo que, o el antecedente a lo que vamos a ver en los próximos años. Yo tengo algunas hipótesis de escenarios que he ido viendo, ¿no? Que va a ser muy crítico el presidente que entre de generar gobernabilidad, ¿no? Y para eso va a tener que establecer una relación política constante de tender puentes y poder así, de esa cuestión, poder gobernar, ¿no? Porque la política no solamente es confrontación, sino la política también es la idea de dar gobernabilidad y de concertación. Y en ese sentido, la más hábil para mí es Keiko, ¿no? Es que ya aprendió a través del tiempo a tener muñeca política, ¿no? Mira cómo ha tenido esta muñeca el día de ayer, Keiko, al brindarle el saludo respectivo a Mario Vargas Llosa, porque Mario Vargas Llosa ha inducido a que el peruano vote por Keiko, ¿no? Y todas las veces que Mario Vargas Llosa inducía eso, ganaba la persona que apoyaba. Sucedió con Toledo, sucedió con Alan García, sucedió con Ollanta, y sucedió con PPK. Entonces, pues, como que Mario Vargas Llosa es una especie de garante, ¿no? De calma para el electorado peruano en ese sentido, ¿no? Entonces, yo Claro, es lo que estoy viendo, ¿no? El que gobierne, el que entre a Palacio de Gobierno el 28 de julio le va a tener difícil desde el primer día, ¿no? así es, Ante un así es, Congreso fragmentado y que va a velar más por cuestiones políticas e ideológicas, va a velar más por sus intereses. así es. Va a ser muy, muy complicado ese escenario, ¿sí? Y también justamente una de las preguntas era, el sistema político peruano es parlamentarista, ¿verdad? Eh, eh, Semipresidencialista. Semipresidencialista. Sí, eso lo Bueno, señalo en mi libro, ¿no? Yo tengo un librillo que he sacado y ahí el debate sobre el régimen político, ¿no? El régimen político peruano es un sistema semipresidencialista. Tiene algunos elementos del parlamentarismo, como tener el primer ministro, por pero el ejemplo, pero el primer parlamentarismo, ministro, el Congreso es muy fuerte. El Congreso es muy fuerte. no entiendo. El Congreso es muy fuerte en el decir que justamente, ¿no? Y con 87 votos se puede abacar a un presidente. En mi libro explico que el régimen que tenemos es un sistema semipresidencial. Vale decir que escoge elementos del parlamentarismo, como es esto de tener primer ministro, ¿no? Voto de censura, ¿no? Vacancia
¿no? Y esta cuestión es la que tienen varios regímenes políticos latinoamericanos. La tiene Brasil. Brasil ha vacado así a Dilma Rousseff. La tiene Paraguay. Paraguay ha vacado así a su presidente Lugo, ¿no? Entonces, es un régimen que ha prevalecido durante el tiempo, ha escogido elementos del parlamentarismo y ha generado este híbrido llamado sistema semipresidencialista. No es un sistema presidencialista fuerte, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Es un sistema semipresidencialista, por eso, porque toma temas toma elementos del parlamentarismo para usarlo dentro del régimen presidencial. Es un régimen híbrido que no sé cómo ha funcionado en el tiempo, ¿no? Pero sí está funcionando, ¿no? Está funcionando entonces. Así es. Y bueno, y también con respecto a lo de Keiko, creo que ha aprendido después de estas contiendas electorales que tuvo, ¿verdad? Primero con Ollanta, después con PPK, y ahora que se encuentra en una segunda vuelta ya con Pedro Castillo, que justamente uno de los problemas que tenía, creo que no sabía, eh, no llegaba a obtener una alianza o diálogos con otros partidos, ¿verdad? E incluso eh, las marchas que se dieron también fueron porque no, la parte de los jóvenes sintieron que se obstruyeron el, no, el momento se obstruyeron en un momento donde el país se encontraba con este problema de la pandemia, ¿verdad? En la cual se encontraba Martín Vizcarra. Bien, o por otro lado también quisiera hacerte una pregunta. Eh, por ahí hay varios eventos, por ahí hay varios influencers que están incentivando, motivando al elector a que para la segunda vuelta vayan a realizar un ausentismo o voten en nulo. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Crees que de Puede repente el ser elector, que no ha habido anteriormente no ha habido antecedente de ello. Bailey con Álvaro Vargas Llosa incentivaron el año 2001 a votar viciado, ¿no? Para que no gane Toledo. Solo llegó, creo que el 19%, que es la cifra en la que siempre llega, ¿no? Ahora, a partir del 66% de elección si es que quieren viciar, si pasa el 66%, se convocan nuevas elecciones, pero se convocan estas elecciones con los mismos jugadores, ¿no? Entonces es por gusto, ¿no? Eso sería un gasto innecesario para el país. Bueno, pues los llamados influencers no saben de política, pues. En el espacio público, y eso es algo que siempre yo he ido hablando y discutiendo y sosteniendo en diversos espacios, en diversos foros académicos y comunicacionales, he señalado que el espacio actual está dominado por el todista, por el influencer que se cree todista, porque piensa que sabe de política y sabe de salud como de economía y no saben realmente nada. El que sabe mucho no sabe nada a la vez. Y ahí deben entrar los especialistas, ¿no? Los especialistas deben dar la batalla cultural, la batalla académica en el espacio público y educar a la gente. Porque ¿qué es lo que hacen también estos influencers? Estos influencers lo que hacen es ver que si el otro tiene una tendencia política opuesta a la suya, es un enemigo y no es un adversario. O sea, no generan la idea del respeto al otro, ¿no? Sino generan una idea de canibalismo político que hace mucho daño al país y que ha hecho muchísimo daño al país, ¿no? Entonces yo lo que veo es que no hay demócratas precarios, o sea, no hay demócratas a carta cabal en el país. Y los influencers, y estoy haciendo un estudio sobre el tema de los medios, en los medios de comunicación y las redes sociales lo que existe son operadores políticos y activistas políticos, más no periodistas. Estamos viendo que actualmente el periodismo está infestada de activistas políticos y de operadores políticos, ¿no? Operadores políticos que vienen de ciertas ONGs, ¿no? Que buscan generar una cultura de la cancelación si es que no piensas igual a uno, ¿no? Y eso es lo que actualmente no solamente pasa en el Perú, sino pasa en el mundo, ¿no? Hay una batalla cultural al respecto en la que se tiene que generar reglas precisas para eso. Y es por eso también que a nivel mundial, así como en el Perú, los medios de comunicación están sufriendo un fuerte desprestigio, ¿no?
un fuerte desprestigio por los operadores metidos a los medios y los activistas políticos metidos a los medios. Yo no quiero decir que los activistas no estén en los medios presentes, pueden estar, pero que digan la verdad. No, yo tengo una opción política tal y yo estoy dentro de un medio. Como Podemos hace en España, ¿no? Podemos tiene un programa. El partido político Podemos tiene un programa y ellos dicen abiertamente, nosotros somos de Podemos. No lo niegan. Ya si el consumidor quiere prender el televisor y ver lo que dicen ellos, ya eso es una cuestión del elector, pero que responsablemente el comunicador tiene que decirlo, ¿no? Y eso en el Perú no existe. Te venden objetividad cuando realmente lo que no es objetividad lo que te venden, sino son intereses, ¿no? El diario de Curwen, por ejemplo, ¿no? El señor Víctor Caballero, de Diario de Curwen, él ha sido asesor político hace poco del Partido Morado y se vende como imparcial. Si tuvieran la delicadeza de decir, mira, yo trabajo estos temas y listo, no habría no generarías ningún problema, pero no lo dicen, pues. O sea, te quieren vender objetividad cuando no son objetivos, si no tienen intereses de por medio, ¿no? Muy bien, hay imparcialidad. Y bueno, otra cosa que también se ha demostrado aquí en esta elección es que no que Perú no es Lima, ¿verdad? Que Lima no es, que Perú no es Lima, porque Pedro Castillo sorprendió. Y ante esto también, una de mis preguntas es, ¿consideras que el elector es muy centralista justamente por esto de realizar eventos y querer llegar a que otra vez se haga otras elecciones? ¿Es Mira, centralista, localista? hay un elector radical en el Perú que no sobrepasa el 20%, ¿no? Es por eso que Ollanta Humala en cierto momento se ha tenido que moderar, ¿no? Porque lo que más predomina en el Perú es el elector conservador, ¿no? La costa norte, Lima y hasta Ica, son los que tienen mayor población electoral, ¿no? Y eso es básicamente el voto que dirime en segunda vuelta. En segunda vuelta no se vota, en segunda vuelta se veta, ¿no? En segunda vuelta predominan los antis, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, o anticomunismo, o antiizquierdismo, o antifujimorismo, ¿no? Entonces, por eso te digo, en segunda vuelta no se vota, en segunda vuelta se veta, ¿no? Porque no votas por convicción por un candidato, sino votas porque el otro candidato que no te conviene, por él votas, ¿no? O sea, votarías por alguien que representa el mal menor. Como diría Claro. Sigmund Bauman, ¿no? La gente por el mundo, así como por el Perú, transita sobre una cultura que va de la siguiente manera, ¿no? Uno no sabe lo que quiere, uno sabe, perdón, lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere, decía Sigmund Bauman, ¿no? Esa es la cultura general, ¿no? Y eso mismo pasa en el Perú, ¿no? Uno sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere, políticamente hablando, ¿no? Entonces, esto es sintomático para poder reflexionarlo también ya en la academia, a nivel público, como se tiene que, Claro, es una investigación cómo se aparte, lleva, pues, ¿no? ¿no? Es una Sí. investigación aparte. Y bueno, ya para culminar de repente con la entrevista, Alan, eh, el nuevo presidente o presidenta, ¿cuáles son los nuevos retos o cuáles son los desafíos ya cerca al bicentenario? Los nuevos desafíos es que vean la parte económica, reactivación económica y lucha contra la pandemia. Las vacunas tienen que ser la cuestión definitiva en el discurso de los candidatos. Y después de eso está la cuestión de la seguridad. Un gobierno define sus políticas o su orientación, la orientación que va a tener en los 100 días. Y los candidatos tienen que decir qué van a hacer en los primeros 100 días de gobierno. Porque los primeros 100 días de gobierno van a ser van a ser la forma como el gobierno va o cómo el presidente va a lidiar con todo durante los 5 años de su gestión, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer, ver el tema realmente vinculante a la economía, a la salud y a la seguridad, ¿no? 3 puntos sumamente importantes, ¿verdad? Y sí, a diario podemos realizar o realizamos sociología y nos damos cuenta de que una de las cosas que pide las personas, la gente, es la seguridad ciudadana. Y ahora, sumado al área de salud.
¿no? Nosotros sabemos que tenemos una crisis en cuanto a infraestructura de este tipo, ¿no? Bien, bien, Alan, agradecerte por tu tiempo nuevamente y agradecerte por tu tiempo, por tu participación y dinos, ¿cómo podemos encontrarte? Bueno, pueden encontrarme, yo actualmente escribo todos los jueves en el portal, un portal digital, El Montonero. Ahí me pueden leer todos los jueves y también a través de mi página. En- ahí tengo mi página, está como Alan Salinas. Y bueno, en algunas actividades que realizo para una fundación con la cual yo trabajo, en una fundación alemana, la Friedrich Naumann, ¿no? A través de esas instituciones o páginas pueden vincularme. Así es. Entonces, Alan, muchas gracias nuevamente y esto ha sido todo por hoy, La Travesía. Hasta la próxima. Muchas gracias.